Ingeniero Alejandro Escanero González, presidente de Clúster de Energía del Estado de Chiapas, Asociación Civil. Platíquenos, por favor, el objetivo de esta reunión. Sí, mire, el objetivo de esta reunión es dar a conocer a la sociedad. Sí. Interés de convocarlos a estas reuniones para darles a conocer uno de los proyectos más sobresalientes que surgieron del análisis estratégico, un ejercicio de planeación estratégico que se hizo en el seno del Consejo Coordinador Empresarial, que es la iniciativa Chiapas 200. Y queremos ponderar mucho la importancia de la reivindicación de la soberanía hídrica de Chiapas. Cada año se vierten al Golfo de México 125.000 millones de metros cúbicos sin ningún aprovechamiento, tanto agrícola como industrial. Este volumen está prácticamente comprometido con la Comisión Federal casi en su totalidad para el complejo hidroeléctrico del Grijalva, con las centrales hidroeléctricas Chicoacén, Angostura, Malpaso y Penitas. La falta de disponibilidad para Chiapas es debido a algunos decretos que luego el abogado lo va a platicar con todo detalle, y por esa razón Chiapas no ha podido desarrollar su vocación agrícola y mucho menos hemos dado el paso a lo agroindustrial y a la atracción de inversiones de industria de alto impacto. Conagua también por esa misma razón en el análisis de disponibilidad determina que alcanzamos un volumen mínimo. Eso no nos permite desarrollar nuestra vocación, como decía. Y la falta de disponibilidad también repercute en las tarifas de pago de los derechos del uso, explotación y aprovechamiento del agua. Tenemos la tarifa 1, la más alta del país, 647 por cada 1000 metros cúbicos para el agua potable, y eso equivale a lo que se cobra en los estados que tienen déficit de agua, como los estados del norte, que es 838% más en la tarifa número 4. Yo les quiero comentar también que Chiapas tiene dos de las presas más grandes del país. Para que tengan ustedes una idea, todas las presas del país, las principales presas del país, en sus vasos acumulan 100.000 hectómetros cúbicos de agua. Solo dos presas en Chiapas, que es Angostura y Malpaso, acumulan 34.000 hectómetros cúbicos, casi el 34% del agua acumulada en el país que no se puede aprovechar. Ese volumen de agua podría regar 203.000 hectáreas, que equivale al 30% del suelo disponible. Podríamos aumentar 900% de la producción y podríamos tener prácticamente riego. Ahorita se surge una gran oportunidad en el estado debido a que hay estados del norte que están sufriendo la crisis hídrica, Sinaloa, por ejemplo, independientemente de el mismo centro del país. ¿Perdón? El mismo centro del país, lo dice. El mismo centro del país. Pero yo me quiero referir a la vocación que siempre se ha hablado de la posibilidad de la producción agrícola y ganadera. No podemos asegurar. Ahora el licenciado les va a explicar con más detalles la ruta jurídica que pensamos hacer para que recuperar esa soberanía hídrica del Estado de Chiapas. Muy bien. Todas sus órdenes, cualquier pregunta, quise ser muy breve dar la introducción. No hay propiamente en Chiapas una crisis de agua, sino una crisis de aprovechamiento. De disponibilidad. La vemos pasar, pero no la podemos usar. Y además, por lo que le entendí, es de que se usa poco, pero se paga mucho. La tarifa también tiene que ver con cómo nos califica con poca disponibilidad, nos equiparan con los estados que tienen realmente poca agua. Nosotros no tenemos poca agua, tenemos mucha, pero por esa fórmula de disponibilidad de agua nos califican en esa tarifa. Ustedes ya tienen la solución que podría para... Sí, si les parece bien, okay. Les voy a pedir al licenciado Diego Zúñiga. Sí.
Licenciado, por favor, su nombre completo y cargo, si es tan amable. Sí, buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Diego Zúñiga Martínez, presidente de la Asociación Civil Progreso a través del Derecho. Nos dedicamos a fortalecer el Estado de Derecho y dar causa legal a las peticiones e intereses de la ciudadanía, como esta muy importante del tema del agua. ¿En qué nos encontramos? Quisiera hacer mi participación muy breve en 3 puntos. El estatus jurídico, la oportunidad en que nos encontramos y qué proponemos para resolver este tema. El estatus. Chiapas tiene 2 decretos que regulan sus aguas nacionales, uno de 1957 y otro de 2018, emitidos por los presidentes de esas épocas. Estos decretos, sobre todo el de 1957, pues está desfasado de la realidad actual. En aquel momento lo que se estableció fue una veda total para aflorar aguas del subsuelo, es decir, no sacar agua subterránea. Se estableció también una veda total para las aguas superficiales, la de los ríos, los lagos, lo cual se modificó en 2018 y ahora estableció una reserva. ¿Qué significa esto? En términos claros, que el agua en Chiapas está en 5 situaciones. La primera, existe una veda todavía total de aguas subterráneas para aflorarlas. Si bien ya se puede aprovechar las aguas superficiales, existe una reserva parcial, de modo que casi toda el agua está destinada para consumo público urbano y queda muy poca agua para aprovechar a otros fines. Tercero, si bien es legalmente posible que se otorguen concesiones sobre aguas superficiales, la realidad es que de toda esta agua, el 98% ya está comprometida con la CFE, nos queda el 1.2% aproximadamente para utilizarla en otros fines. De modo que este volumen es insuficiente para usarla, por ejemplo, en distritos de riego, zonas de cultivo tecnificadas, atraer industrias de inversión o establecer fuentes alternativas de energía eléctrica como plantas de ciclo combinado o el famoso hidrógeno verde, que es lo más nuevo en estos días. Como cuarta situación, los municipios y las autoridades estatales que tienen que usar agua para cumplir su función como temas de salud, agua potable, alcantarillado, no tienen agua a su disposición, llegando a casos que pudieran parecer increíbles, como el municipio de Usumacinta, que está frente al embalse de la presa Chicoacén, pero no tiene la cobertura total para sus habitantes en el municipio. Entonces el agua está ahí, pero no se puede usar para la gente. Y como quinto punto, en el aspecto económico, es que en Chiapas, a pesar de que el agua está existente en el estado, no es una ventaja competitiva, como mencionaba el ingeniero Escanero, que a diferencia de los estados del norte que tienen crisis hídrica, nosotros la tenemos acá, pero no la podemos emplear por los candados legales que existen desde hace muchos años. Entonces, en el segundo punto, ¿en qué oportunidad nos encontramos? Yo considero que en 2 situaciones muy buenas. La primera es que en 2012 hubo una reforma constitucional que estableció el derecho humano al agua en el artículo 4 y ordenó que se expida una nueva ley general de aguas. Sabemos que hoy en día existe una ley de aguas nacionales, pero esta solamente regula temas federales. La nueva ley establecerá la competencia para que participen federación, estados y municipios. Entonces es el momento para que Chiapas alce la voz y diga, en el agua de Chiapas yo quiero participar, yo tengo que incidir, tengo que tomar decisiones, y los municipios también. Y la segunda oportunidad que nosotros vemos es que Chiapas está en la ruta de pacificación con el trabajo que está haciendo encabezado por el gobernador del estado, el doctor Eduardo Ramírez Aguilar, en la cual Chiapas ya va hacia una ruta de tener más tranquilidad y que nos permite ahora reconstruir el Estado de Derecho, el tejido social y planear, ahora sí, con paz, el desarrollo. Pero para el desarrollo, ¿qué necesitamos? Tener nuestros recursos naturales y uno de los más importantes es el agua. Entonces tenemos 2 oportunidades que debemos aprovechar. Y como tercer punto, entonces, ¿qué proponemos nosotros? Es llamar a la sociedad para que se una a nosotros, convocarlos para que nos acuerpen y pidamos a la Federación que los decretos de 1957 y 2018 se modifiquen, que se adecuen a la realidad del día de hoy y que permitan levantar la veda, desde luego con estudios técnicos para que se cuiden el medio ambiente y los recursos naturales, pero que permitan aprovechar el agua del subsuelo y el agua superficial que está concesionada a CFE, pues haya un trato más justo, que no sea el 98%, que se reduzca y podamos usarlo. Un dato muy importante, por ejemplo, en el estado de Chiapas solo se aprovechan 35.900 hectáreas de cultivo de un total de 1.3 millones de hectáreas irrigables, es decir, que solo usamos el 3% de lo que pudiéramos usar si tuviéramos más agua. Tampoco tenemos agua para poder traer mayor inversión y mayor industria.
recordemos que hace algunos meses se planteaba la posibilidad de traer aquí empresas que usaban agua, pero no pueden venir porque el agua legalmente no se les puede dar. Entonces, si detonamos esto, si la sociedad nos acompaña, si alzamos la voz, podemos establecer una mesa donde además algo que va a impactar a la población en general, que es muy importante, es lo que comentaba el ingeniero Escanero, la tarifa. Tenemos que regular la tarifa, porque tenemos un cálculo que consideramos no adecuado, porque como dice, los coeficientes que tiene con agua hacen parecer que tenemos la misma agua que en Coahuila, que en Nuevo León. ¿Pero por qué? Porque el agua ya está concesionada. Entonces hay que revivir los temas, hay que revisarlos y modificar las leyes para que nos sirvan hoy. Abogado,